Hola y bienvenido a nuestro estudio en Filipenses. Hoy seguimos en capítulo 2. Y si recuerdan, en el estudio anterior vimos el ejemplo perfecto que Cristo puso por nosotros. Y también vimos cómo sus acciones, las acciones de Cristo, tuvo un gran impacto en todo el mundo, a toda la humanidad. Ahora, hoy vamos a ver que Dios está obrando en nuestras vidas y tiene un propósito. Dios está obrando en nosotros con un propósito. Entonces estamos comenzando donde lo dejamos en el estudio anterior, en Filipenses 2. Agarra sus Biblias y comenzamos en versículo 12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En este versículo, en primera parte, Pablo está reconociendo que la iglesia en Filipos siempre obedecieron. Si Pablo estaba presente o si Pablo estaba ausente, la iglesia permaneciera en la obediencia. Ellos tuvieron un gran testimonio. Ellos fueron un gran ejemplo por los demás. No es que se portaran bien los domingos nada más, o se portaran bien cuando Pablo estaba ahí está Pablo, hay que portarse bien, sino siempre vivieron sus vidas en una manera que honró a Dios. Y eso es lo que queremos hacer. No nada más hacerlo bien cuando alguien nos está viendo o cuando es un día especial, sino queremos vivir nuestras vidas en una manera de la obediencia. Y la última frase es importante. Aquí dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. En inglés la frase es work out. Lo que está diciendo aquí es: vive tu salvación. Sé activo, pon tu fe en práctica, es lo que el versículo está diciendo. No para que puedas llegar a ser salvo, no para ganar la salvación. Necesitamos entender eso. Es importante porque ya somos salvos. Pablo está escribiendo a la iglesia, a los creyentes. No está diciendo ahora necesitas ganar tu salvación. Primeramente, eso está mal. Sabemos que la salvación es un regalo, no que ganamos, sino que recibimos de Dios. Por la gracia sois salvos, dice en Efesios. Entonces, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, no es para merecer o ganar la salvación, sino está diciendo vive tu salvación porque eres salvo. En otras palabras, ya que son salvos, vive como eres salvo, vive como un cristiano. Recientemente yo he encontrado varias personas que practicando con ellos dicen que yo soy cristiano, pero siguiendo la conversación es fácil ver que hay cero evidencia, no hay ninguna evidencia en sus vidas que son salvos. No nada más no asisten a la iglesia, no tienen iglesia, no leen sus Biblias o no tienen una Biblia, mucho menos ni saben a veces qué hay en la Biblia, no tienen una vida de oración y su estilo de vida no es diferente que los demás de los incrédulos. Entonces, antes de la pregunta, quiero decir, nuestra salvación debe de dar evidencia en nuestra vida diaria. Es decir, que la gente necesita poder vernos en nuestra forma de vivir y decir, ahí es un cristiano. Son diferentes, se portan diferentes. Y eso es en la manera en que hablamos, es la manera en que pensamos, es en la manera que actuamos, nuestra forma de ser. Necesitamos ser diferentes y eso es nuestro testimonio. El testimonio que vimos en el principio del versículo 12, que la iglesia siempre obedecieran. ¿Obedecieran quién?
no a Pablo, sino a la palabra de Dios. Entonces la pregunta ahora sí es un desafío. La pregunta es, ¿qué evidencia hay en tu vida que eres cristiano? Que eres salvo. ¿Qué evidencia hay? Si alguien que no te conoce te observa algunos días, van a decir que sí, esta persona tiene algo diferente. No son como los demás. No es que somos mejores, porque no somos mejores, sino debemos de ser diferentes en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser. Entonces, siguiendo, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, versículo 13, porque, aquí es la razón, Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce, o en inglés dice, Dios es el que obra en ustedes. Eso es la palabra en que quiero enfocar, la obra de Dios. Dios está obrando en ti. Pero si tú no estás participando porque estás haciendo lo tuyo, entonces Dios no puede lograr mucho en tu vida porque tú estás siendo un obstáculo en lo que Dios quiere hacer. No queremos ser un obstáculo para Dios. Lo contrario, queremos ser una bendición para Dios. Y recuerdas, una relación sana requiere que 2 partes, 2 personas. Entonces queremos participar en esta relación con Dios. Recuerdas en capítulo 1, versículo 6, dice, Dios comenzó una buena obra en ti. Y nosotros queremos participar juntamente con Él en esta buena obra que comenzó. Y que dice aquí en versículo 13 que está haciendo, obrando en nosotros. ¿Obrando para qué? Aquí nos dice, produciendo en nosotros así el querer. Eso es el deseo, podemos decir, o aún podemos decir nuestra voluntad. Es decir que Dios nos está ayudando a tomar las decisiones correctas. Nos está ayudando a querer hacer lo correcto. Y eso no es decir que nunca vamos a tener otro deseo. No es decir que a veces vamos a tener deseos malos o deseos incorrectos. Pero sabemos que los deseos malos, vamos a llamarlos tentaciones, sabemos de Santiago que no vienen de Dios. Porque dice en Santiago, Dios no tienta a nadie y nos puede ser tentado. Entonces, si no vienen de Dios, no queremos recibirlas o pensar en ellas. Lo contrario, como dice en Santiago, queremos huir de estas tentaciones. Porque Dios está poniendo en nosotros el deseo para hacer lo correcto, hacer lo bueno. Y dice también, el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Así no nada más Dios pone el deseo en nuestro corazón para hacer lo correcto, sino también Dios nos ayuda a hacer lo que es correcto, las cosas que Él quiere que hacemos. Dios nos da la capacidad, o más bien Dios nos está capacitando para poder hacer los deseos que Él pone en nuestro corazón. Pero nosotros necesitamos recibir los deseos que Él nos está dando y necesitamos aceptar la ayuda que nos está ofreciendo. Otra vez, es un equipo trabajando juntos y queremos obrar o trabajar junto con Dios para que pueda hacer su voluntad en nosotros. Porque si rechazamos los deseos que Dios está poniendo en nuestro corazón, entonces nunca vamos a llegar a hacer esas cosas, porque comienzan con un deseo de hacerlos. Pero cuando recibimos los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces podemos avanzar al siguiente paso, que es hacer esos deseos que Dios nos está dando.
Y sabemos que no estamos haciéndolo solo, porque el versículo dice, Dios nos está ayudando, nos está capacitando para poder hacer lo que Él quiere que hacemos. Entonces, y terminando el versículo, dice, produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por la buena voluntad de Dios. Entonces, el plan de Dios, el plan que Él tiene para nosotros, aquí dice, es bueno, es un buen plan. No es un mal plan que Dios quiere darnos, lo contrario, es algo bueno. Es más que bueno, es lo mejor. Es lo mejor. Y en Romanos 12 sabemos que la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. Entonces el plan que Dios tiene para nosotros es bueno, pero es más que bueno, es lo mejor. Y es más que lo mejor, es perfecto. Es el plan perfecto de Dios para ti. Y en esto queremos andar, en eso queremos ocuparnos, en el plan de Dios para nosotros. En Jeremías dice 29, Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son buenos para bendecirnos, para darles un futuro y una esperanza. Y en eso queremos andar y participar. Ahora, quizás estás pensando, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero agradar a Dios con mi vida, pero no tengo muchas capacidades o habilidades, no tengo talentos o algo especial. Bueno, tengo buenas noticias. Primeramente, ya estás a la mitad, porque tienes el deseo. Eso es la primera parte, la primera mitad. Y si tienes el deseo, ahora lo que necesitas hacer es recibir la ayuda, la capacitación que Dios te está dando aquí en la segunda parte del versículo 13. Porque Él ha puesto su deseo en tu corazón y Él ayuda, como dice, Él quiere como Él hacer. Él te va a ayudar a hacer las cosas que Él quiere que haces. Entonces necesitas confiar en Dios y permitirle hacer esta obra en ti. ¿Cómo puedes hacerlo? Fácilmente, pasando tiempo en la palabra de Dios. Voy a leer de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y a lo mejor ya saben esos versículos. Son conocidos, son muy importantes y son muy bellos por las verdades que hay en esos versículos. 2 Timoteo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, aquí es la razón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilloso es este versículo. Está diciéndonos que la palabra de Dios es útil para prepararnos para toda buena obra que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser capacitados? Por medio de la palabra de Dios. Las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Entonces, versículo 12 que ya vimos en Filipenses 2, vive tu salvación, actúa en tu fe, vive como cristiano. Y porque en versículo 13, Dios ya está obrando en ti. Entonces, acompáñale en esta obra para poder hacer y cumplir la voluntad de Él en tu vida. En versículo 14 dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Eso habla de haciendo las cosas sin quejarse verbalmente con nuestras palabras, pero yo también creo que este versículo aplica a nuestra mente y nuestra mente es un reflejo de nuestro corazón. Entonces, si hacemos algo, hazlo sin quejarse verbalmente, pero también en tu corazón, en tu mente. Si estás haciendo algo en silencio, pero en tu mente estás
enojado y ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué yo y no la otra persona? Entonces tu corazón está mal y no queremos esto. Queremos hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios. Y en versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Versículo 15 dice, para que puedas ser, en español, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Irreprensibles y sencillos. Eso sucede cuando permitimos que Dios obra en nuestras vidas. Eso sucede cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza plenamente en Dios, no en nosotros mismos, no en otras personas, solamente en Dios. De hecho, en Colosenses capítulo 1 dice que somos irreprensibles por medio de la sangre de Jesucristo. Él es quien nos limpió de nuestros pecados. Su sacrificio completo y perfecto en la cruz es lo que nos permite ser irreprensibles. Y dice, en medio de una generación maligna y perversa. Y eso claramente habla del mundo hoy en día. Me parece que cada día está siendo de mal a peor en la manera en que las cosas están sucediendo. Pero terminando el versículo dice, en medio de este mundo oscuro, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Eso es nuestro papel. Eso es el propósito que Dios tiene para nosotros. Para que podamos brillar como luz en el mundo. Y necesitamos, creyente, necesitamos ser luz brillando en las tinieblas, en la oscuridad. Ahora, este versículo 15 no es un mandamiento, sé luz, sino eso es un hecho, un dato, que vamos a hacer luz cuando estamos permitiendo que Dios obra en nuestras vidas. Es como consecuencia. Dios está obrando en mí. Eso quiere decir que estoy en comunión con Él y Él está mostrando su luz por medio de mi vida. Eso es lo que queremos, que la luz de Dios brilla por medio de nuestras vidas. Porque es muy oscuro, espiritualmente es muy oscuro ahora. Y la iglesia, los creyentes, necesitamos ser luz más que cualquier otro tiempo en que yo puedo pensar. Porque la luz apaga las tinieblas, y no viceversa. Las tinieblas nunca pueden apagar la luz. Si es una luz chiquita, alrededor de esa luz chiquita no hay oscuridad. Quizás la oscuridad ya está más lejos. Y pienso en el sol, en la madrugada. 5 de la mañana es oscuro todavía. 6 de la mañana está no tan oscuro, pero no hay sol todavía. 7 ya está luz, pero no está brillando porque el sol todavía está abajo. Pero 9 de la mañana ya el sol está arriba y fuerte y hay mucha luz y no hay oscuridad en la mañana. Porque la luz subió y su poder creció y creció, y mientras la luz creció, la oscuridad se fue, o huyó, podemos decir. Y eso es lo que sucede cuando nosotros, la luz, venimos a un lugar oscuro. La oscuridad se va, no viceversa. Entonces queremos ser luz. Y en Juan 8 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando estamos en comunión con Él, entonces Él está brillando por medio de nuestras vidas. Y terminando este estudio en versículo 16, la primera frase dice, asidos de la palabra de verdad. Esta palabra asidos significa
observando. La definición de esta palabra es observando para poder hacer o para poder poner en práctica. Y la palabra de vida obviamente está hablando de la palabra de Dios, las escrituras. Entonces no es complicado, es algo que necesitamos observar y poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es viviendo nuestra salvación, poniendo en práctica nuestra fe. ¿Para qué? Como vimos en el texto, Dios puede capacitarnos y prepararnos por la buena obra que Él tiene para nosotros. Y cuando Dios está obrando en nosotros, entonces nosotros estamos disfrutando la comunión con Él y Él brilla su luz en nuestra vida y por nuestras vidas. Y cuando la luz brilla, la oscuridad huye, las tinieblas huyen. Entonces vivimos como cristianos, vivimos como somos salvos, permitiendo que Dios obra en nuestras vidas, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.